Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos con otro videito. Seguimos con el mismo tema, que es guardar archivo. Lo que les quiero mostrar es que el método de guardar, recuerden también que les decía que lo que hay dentro de una PC siempre es archivos y carpetas. Entonces ustedes tienen que manejarse en eso, en buscar un archivo, abrir un archivo, enviar un archivo por mail, descargar un archivo de internet. Toda esa información está guardada o representada como un archivo. Lo que nosotros estamos viendo es cómo guardar archivos. Vimos cómo guardar archivos dentro de Paint, por ejemplo. Bueno, si usamos otro programa, como por ejemplo Microsoft Excel, vamos a usar Microsoft Excel, que es una planilla de cálculo. Esta herramienta es muy usada, es universal. En cualquier área laboral, ustedes van a un estudio jurídico y probablemente usen Word y Excel. Van a la administración de una empresa, seguramente usan Word y Excel. Van a la administración de una escuela, los administrativos usan Word y Excel. A un estudio contable, seguramente, sin ninguna duda, usan Word y Excel. Word y Excel, Word es un procesador de texto, Word es la planilla de cálculos, ¿no? Que también me permite no solamente hacer cálculos, fundamentalmente está preparada para cálculos, pero también me pide administrar listas de clientes, listas de productos, listas de deudores, porque tiene una gran capacidad de almacenamiento esta planilla de cálculos. Bueno, la planilla está conformada, no vamos a ver Excel, gente, les voy a dar un pantallazo de Excel, después le daré un poquitito más, pero no vamos a ver la herramienta Excel, lo que vamos a ver es cómo guardar archivos con distintos programas, con distintos software, en este caso con Excel, ¿sí? Bueno, Excel está compuesto, la planilla de cálculo está compuesta por columnas y por filas, ¿sí? Donde se encuentra una columna con una fila, a ese rectángulo de encuentro se le llama celda. Cada rectángulo que ustedes ven en la pantalla es una celda. Si yo tipeo, escribo algo desde el teclado, ¿en cuál de estas celdas va a ir a parar el texto? En la celda activa, que es la celda más oscura, que es donde estoy parado. Yo me puedo mover de una celda a la otra con el puntero del mouse, ¿sí? Fíjense, llevo el mouse a la celda que yo quiero, hago un clic y me posiciono en esa celda. Una vez que tipeo algún dato, automáticamente va a parar a esa celda. Bueno, en principio lo que vamos a hacer es cargar una serie de datos. Yo, por ejemplo, acá voy a escribir un texto y con la flechita de la derecha voy a ingresar definitivamente ese texto y me voy a desplazar hacia la derecha, ¿sí? En el teclado, repito, con la flechita hacia la derecha. Bueno, acá vamos a poner nombre. No. Vamos a poner nombre. Acá vamos a poner apellido. Acá vamos a poner fecha de nacimiento. No, vamos a poner todo. Fecha de nacimiento. Ahí. Bueno, acá ocurre algo. Fíjense, el texto es mucho más largo que el ancho de la columna. Acá no tuve problema, el texto entró bien, acá entró bien, acá entró bien. Pero acá el texto es mucho más largo que el alto de la columna. Entonces, si yo ingresara en la celda de al lado información, por ejemplo, domicilio, o calle, ahí está, calle, fíjense que la palabra calle me tapó la palabra fecha de nacimiento. Entonces, bueno, es como que queda cortado ahí. Bueno, yo lo que tendría que hacer en estos casos es modificar el ancho de la columna, ¿sí? Para esto, ustedes van a ir a la línea divisoria que hay entre letra y letra y modificar el ancho de esta columna. Fíjense, yo llevo el puntero del mouse a la división entre letra y letra y aparece una doble flechita. ¿Ven? Si me acerco a esta, aparece una doble flechita. En cualquiera de estas divisiones que hay entre letra y letra, ustedes pueden achicar una columna o agrandar una columna. Fíjense, la columna E quedó mucho más ancha que todas las demás. Todas tienen este ancho, pero la E quedó con este ancho. ¿Por qué? Porque modifiqué el ancho de la columna. Bueno, eso es lo que debo hacer en este caso en la columna D. Tomar el lado derecho de la columna D, hacer clic con el mouse cuando aparece la doble flechita y estirar hasta que aparezca mi texto. Nacimiento. Acá también le pifiamos, vamos a corregir.
Así mismo. Bien, esta es la manera de ingresar los datos. Simplemente escribo algo y con una de las flechitas del teclado puedo desplazarme hacia la celda de abajo, hacia la celda de la derecha, o en el caso que tuviera que ir hacia arriba, la flecha de arriba. Las 4 flechitas que tienen el teclado también les permiten moverse como si se movieran con el mouse, ¿correcto? Bueno, acá también nos equivocamos, pero esto está bien. Supongamos que yo tengo que borrar todo... No, vamos a borrar acá. Si yo tengo que borrar todo el contenido de una celda, no hace falta borrar. Que borrar, recuerden que yo les decía, en todos los programas ustedes van a borrar con una tecla que es suprimir. En el teclado, a la derecha del Enter, ustedes tenían la tecla Supr, que escriban lo que escriban, van a borrar siempre con esa tecla. Bueno, si yo me equivoqué acá y tengo que poner en lugar de calle domicilio, no necesito borrar. En Excel directamente escribo sobre esta celda y le doy Enter o flechita hacia abajo. Y fíjense, corregí todo. Ahora fíjense, yo acá me equivoqué con la letra D solamente, apellido. No tengo que borrar todo, solamente tengo que borrar la F y cambiarla por la D. Bueno, en ese caso puede hacer en la parte superior de las columnas, tengo lo que se llama la barra de fórmulas. Yo puedo hacer clic acá y borrar solamente un elemento o un carácter o 2 caracteres de lo que me equivoqué, correcto. Esa sería la forma. Entonces, para ingresar una información sobre otra no hace falta borrar, directamente escribo arriba. Y si tuviera que modificar parte de esto, bueno, hago clic, me paro en la celda donde quiero modificar, hago clic justo en el sector que quiero modificar y ahí borré la palabra D, le doy Enter y dice solamente fecha de nacimiento. Esa sería la forma de borrar. Bueno, para ingresar datos yo puedo escribir números de legajo y en este caso fíjense, me es mucho más práctico a mí ingresar los datos hacia abajo, en columnas digamos, que en renglones. ¿Sí? Puedo hacerlo en renglones también, como estamos acostumbrados nosotros, uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. Pero a veces resulta mucho más sencillo, sobre todo si trata de datos numéricos, completar directamente hacia abajo primero. Vamos a poner nombres. Ana. Bueno, vamos a hacer un renglón. Ingreso y con la flechita de la derecha me corro hacia la derecha. ¿Sí? Toco la flechita de la derecha, me corro hacia la derecha. Entonces fíjense cómo ingreso en este caso la información para incorporarla a Excel, ¿correcto? Bueno, ingresamos simplemente nomás. Y ponemos otra calle. Ahí está. Bueno, fíjense acá en el caso de Rivadavia pasa lo mismo. El ancho del contenido del texto es mayor al ancho de la columna. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Modificar ese ancho. En la parte superior, entre letra y letra, ¿sí? Yo puedo modificar el ancho de la columna para que el texto quede cortado completamente. Bien, ahora bien, vamos a ver cómo guardar este archivo. No les voy a escribir todo para que ustedes vean cómo escribo, cómo voy tipeando, ¿no? Les doy un ejemplo cómo incorporar la información y cómo modificarla, cómo borrar o cómo borrar parte. Lo que nos interesa a nosotros es esto, cómo guardo este archivo. Bueno, lo voy a guardar de la misma forma que lo hicimos en el Paint. La primera vez puedo usar tanto guardar como, porque me va a llevar siempre al mismo lugar. Me va a llevar una ventana que se llama, como dice acá arriba en la parte superior, dice guardar como. Acá esta ventanita se llama la ventana de guardar como. ¿Por qué guardar como? Porque le tengo que poner un nombre. ¿Cómo lo voy a guardar? ¿Con qué nombre lo voy a guardar? Bueno, y acá lo mismo. ¿Qué le tenía que decir yo en esta ventana? Bueno, ¿dónde voy a dejar guardado mi archivo? Lo voy a dejar en el disco C, si tuviera un segundo disco, el disco D, si tuviera un pendrive, bueno, me aparecería otra unidad de almacenamiento acá para guardarla en el pendrive. Entonces, cuando guardo la primera es un archivo, y repito, fíjense que este es otro programa muy distinto al del Paint, pero el método para guardar ese archivo sigue siendo el mismo, ¿sí?
tengo que determinar dónde lo quiero guardar, en qué unidad. Fíjense que también esta ventana, recuerden que se divide en dos, como en dos sectores, el panel de la izquierda y el de la derecha. Cuando me paro en un sector, en una carpeta, ahí estoy preparado para guardarlo en imágenes. Como esta banda azul visualmente me está indicando que lo voy a guardar ahí. Pero además me indica qué información hay ahí adentro. Ahí me dice que hay dos carpetas. Si me paro en música, acá me dice que hay una. Si me paro en, no sé, en archivo de programa, me dice que hay todas estas carpetas. Si me paro en usuarios, me dice que hay estas carpetas. Entonces esta ventana me permite a mí determinar dónde voy a guardar mi archivo. En este caso lo vamos a guardar acá. No, en el disco C vamos a guardarlo. Así es como guardarlo. Yo les había comentado que al principio lo guardamos en el escritorio. ¿Por qué? Porque era una forma práctica de encontrar mi archivo. Al guardarlo en el escritorio, yo cuando cierro este programa ya tengo el escritorio ahí y lo encuentro. Pero la idea es que no voy a guardar todos mis archivos en el escritorio, tengo que guardarlo en carpetas, ¿sí? O en un disco, dentro de un disco, dentro de una carpeta. Bueno, en este caso lo voy a guardar en el disco. Vamos a ponerle de nombre el legajo, bueno, empleados. Entonces, determiné dónde se va a guardar, determiné el nombre que va a tener y le doy guardar. Fíjense que el método sigue. Bueno, no me dejó guardar acá, me deja guardar en mis documentos. Bueno, guardemos en mis documentos. Guardar. Ahí se guardó mi archivo. Si yo lo cierro, ahora mi archivo quedó guardado. Pero no está en el escritorio. ¿Sí? No está en el escritorio. Ese no, lo que tenemos que ver ahora lo siguiente es cómo buscar un archivo, cómo abrir un archivo. ¿Sí? Bueno, esta sería entonces la forma o el método de guardar con Excel. Bueno, voy a hacer los videitos cortos, entonces así no son tan largos y ya les acerco otro también, ¿sí?